Las guerras en el servidor son inevitables, sobre todo cuando las naciones tienen un deseo enorme de conquista. Pero aún así, ni la guerra rojo-firenze, ni las conquistas saqueadoras al sur del continente, o tan siquiera las campañas militares de Monokistán, se comparan con el nivel de combates y agresividad que se vio en esta guerra. Y sí, hablo de la Primera Guerra Túnica, lo más cercano que tenemos a una guerra mundial. Después del inicio de los bloques económicos del servidor, las diferentes naciones comenzaron a competir por tener relevancia e importancia, inclusive aumentando su poder para que otras naciones dependieran de estas. En esta área en concreto, las diferentes naciones y pequeñas ciudades-estado abarcaban diferentes áreas, y cada una aporta diferentes recursos. Aún así, eso no evitó que se dividieran en un conflicto mundial. Comenzando primeramente con la competencia comercial entre las naciones, las cuales pasaron a ser guerras arancelarias, en el que cada nación estaba empezando a aplicar aranceles a otras. Aún así, habían naciones como el Imperio Saiyan o la joven Federación Tribal que no se metían mucho en este tipo de conflictos, pues ambas naciones eran lo suficientemente autosuficientes para no depender del mercado global que estaba cerca a ellos, o mejor dicho, del bloque económico que estaba con ellos. Finalmente, la necesidad de luchar de manera económica contra Yuitbo y el reino de Hawái, además de que, claro, utilizar la muerte de 2 soldados de su nación como justificante para iniciar el conflicto. Fue Hautrio finalmente que, con el apoyo de Aizo y Mabrowen, iniciaron finalmente la guerra. El motivo de por qué se le llamó Guerra Túnica es por el simple hecho de que involucró a la gran mayoría de las naciones que estaban atadas a un bloque económico. En el servidor ya más adelante se hicieron otros bloques, pero bueno, ese es otro tema ya. Iniciando la guerra oficialmente el 27 de julio a las 5:43 de la tarde, zona horaria mexicana, luego de la declaración de guerra por parte de Hautrio, con el apoyo de Aizo y Mabrowen, hacia Yuitbo. Yuitbo, si bien era una ciudad-estado, tenía un ejército lo suficientemente fuerte para enfrentar a Hautrio, el cual se movilizó rápidamente, cruzando el río, atravesando por su colonia, y pues esperando en la frontera para lanzar el ataque, comenzando el ataque a las 9:43 del mismo día. El primer asalto a Yuitbo, o lo que se le conoció como la primera batalla de Yuitbo. Al mismo tiempo, Mabrowen mandó una flota naval para enfrentar al reino de Hawái, pero el reino de Hawái, con una superioridad naval contra Mabrowen, terminó por aplastarlos en la batalla del lago Nesk. Sí, sé que no es un lago, pero pues coño, yo no les pongo nombre a las batallas, ¿vale? Pasado al día siguiente, después de la humillante derrota de Mabrowen contra el reino de Hawái, Aizo finalmente se moviliza. A las 9:55 manda refuerzos para Hautrio y también lanza su propia campaña contra Xizo. Xizo es una pequeña aldea ubicada al otro lado de su territorio, que está en la costa también, de la masa continental que comparten. Si bien es una aldea muy pequeña comparada con lo que sería Aizo, o bien en su caso con las otras aldeas tribales, para Aizo, la conquista de Xizo sería un trofeo de guerra en esta gran guerra que ahora se ha desatado por diferentes partes del servidor. Por lo tanto, para Aizo, conquistar Xizo es una cuestión muy importante, por lo que manda un contingente de 100 soldados para intentar capturarla, pero Xizo ya venía preparado. Tras el último ataque de monstruos que sufrió, Xizo se había atrincherado bastante bien dentro de su propia aldea, construyendo un fuerte y una ligera trinchera a la salida de este, por lo que ya estaban preparando el contingente de 100 locos que estaban por la conquista de Xizo. Y ni vago ni perezoso, a las 10:53 de la mañana del 28 de junio, Aizo con sus 100 unidades asalta Xizo. Solo habían 40 arqueros xizocenses defendiendo la aldea. Con las grandes defensas que tenían, ningún loco pudo atravesar más allá de 4 bloques.
que eran básicamente el tamaño de las líneas de telarañas que habían colocado al inicio de la trinchera. Aún así se llevaron 2 heridos. De todos modos, el intento de conquista de Aizo fracasó, por lo que se vieron obligados a retroceder. Mientras todo esto sucedía, los refuerzos de Aizo llegaron finalmente con las tropas de Hautrio. Y también estaba dándose lugar la segunda batalla del lago Nesk. De nuevo, Manabowen enfrentó al reino de Hawái por segunda vez en el mar, pero de nuevo fracasó su intento de batalla. Luego de estas incesantes batallas, finalmente durante 2 días seguidos hubo paz, pero pues eso fue solamente temporal. Aún así, ciertamente estos 2 días se utilizaron para intentar llegar a un acuerdo de paz, como el Imperio Aureliano como mediador, pero lastimosamente ninguna nación llegó a ningún término o acuerdo, por lo que la batalla se continuó. Y bueno, el 1 de julio, tan temprano a las 8:53 de la mañana, Mabrowen y Aizo enfrentaron juntos a la marina del reino de Hawái. Ciertamente, aunque el reino de Hawái era una nación muy pequeña, hablando territorialmente, posee una de las marinas más poderosas del servidor, prácticamente compitiendo con las potencias de Hautrio y el Imperio Saiyan. Luego de una incesante y fuerte batalla, el reino de Hawái se alzó con la victoria, aplastando y destruyendo prácticamente a Aizo, dejándolo sin posibilidad de marina, y Mabrowen tuvo que retirarse solo con unas pocas flotas salvadas por el hecho de que escaparon. Mientras tanto, en tierra, Hautrio y Yuitpo se enfrentaban en una de las batallas más grandes hasta ahora del servidor, en ese momento, claro está, uniéndose una gran cantidad de soldados, inclusive nativos que apoyaban a ambas partes y mercenarios que ambas nación y ciudad-estado habían juntado. Se convirtió en la batalla más sangrienta del servidor, y las conquistas monoquistanas o las saqueadoras se comparaban. Aún así, lamentablemente, debido a un avance tecnológico que obtuvo Hautrio, finalmente fue que ganó aquella batalla y pudo crear un asedio en Yuitpo, cortando todo a la ciudad. Mientras, Hautrio mandó un buque para apoyar a Aizo para intentar conquistar Xizo. Y mientras esto ocurría, Mabrowen se lo estaba llevando muy mal, pues el reino de Hawái, al enterarse de esta situación, rápidamente decidió enfrentar a la poca flotilla de Mabrowen frente a sus costas, y imponiéndoles un bloqueo marítimo también a ellos. Aún así, esto no evitó que tanto Hautrio como Aizo se apresuraran a tomar Xizo. En la segunda batalla de Xizo, Aizo y Hautrio intentaron romper las defensas, Hautrio con sus cañones gracias al buque, y Aizo intentó atravesarlas. Aún así, después de una feroz batalla, el asalto ocurrido a las 3:43 del 2 de julio, que duró prácticamente 7 horas, finalmente se alzó con la victoria de Xizo. Y bueno, al final el buque hautriense se tuvo que retirar. Aún así, no todo es color de rosa. Mientras Xizo finalmente repelió la agresión, Yuitpo cayó ante Hautrio después de 2 días de asedio, el 3 de junio a las 10:55 de la mañana. Y bueno, se hicieron los acuerdos de paz en Yuitpo. Si bien esta guerra no fue en tamaño muy grande, fue muy importante para el servidor. Básicamente porque Yuitpo, el corazón del servidor Edgarland Civilization y la promesa del futuro crecimiento para muchas personas, se vino abajo. Yuitpo controlaba, o mejor dicho, en él transcurría el 40% de la economía del servidor. Para darles una idea, entre Monoquistán y el Imperio Aureliano y el Imperio Saiyan se circula el 20% de la economía del servidor. Básicamente una ciudad hace más que 3 potencias mundiales juntas. Y bueno, actualmente Yuitpo está casi abandonada, sino que casi en el olvido, por parte de Hautrio,
que intenta aplastarla económicamente. Y también se vive una revuelta para intentar recuperar la independencia de Yuitpo, a base de, pues bueno, sabotaje y tácticas de guerra de guerrillas. También básicamente porque con la caída de Yuitpo se bloquearon dos bloques económicos importantes que pudieron haberse fusionado. El bloque nororiental y el bloque del norte, que es el que pertenece a Yuitpo. Más adelante verán sobre los bloques económicos del servidor. Y pues bueno, chavos, creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Ha sido un poco más largo el tema y pues siento que no he dejado mucha información como en otros videos. Ahora sí que intento resumir el video lo que más pueda porque también no quiero hacer excesivamente largo los videos. Y pues bueno, sobresaturarlo también de información. De todos modos, siempre dejo la información en forma de texto para que se pueda leer. Y bueno, ahora sí me despido y espero verlos muy pronto en un episodio del servidor. Ya casi está terminado el nuevo episodio del servidor y pues nos vemos en ese episodio. Podrán ver todo el transcurso del servidor en un mes. Nos vemos, chavos. Adiós.